¿Qué tal, amigos? Pues llegamos vivos y completos al fin de semana. Hoy es viernes, la semana laboral termina y vamos a decir, para dejarle a usted alguna inquietud, espero que la comente o le dé una pensadita este fin de semana. Voy a hablar hoy de algo que me parece de suma importancia frente a lo que estamos viendo e incluso diría frente a lo que estamos padeciendo. Desde hace muchos años, no sé, 40 o 50 años, el proceso del crecimiento económico ha sido estudiado ya de una manera sistemática. Alguien me dirá, bueno, Ángel, es que el crecimiento económico es un tema viejísimo en las escuelas diferentes de la ciencia económica o de la teoría económica, y es cierto. Pero es particularmente después de la Segunda Guerra Mundial, cuando las economías empiezan a abrirse, cuando aquellos enclaves, aquellas regiones donde privaba todavía el feudalismo, el atraso, casi un monarca feudal, o diríamos aquí un cacique, tuvieron que ceder el espacio, producto de los cambios impulsados por la Segunda Guerra Mundial, a la sociedad. Y esto incluyó, evidentemente, además de la parte económica, también cambios en la estructura política o en los modos de hacer política en esos países y por supuesto el régimen mismo. Y la pregunta, vamos a decir, central en esto es, ¿por qué crecen los países? ¿O qué hacer para que una economía crezca? Y empieza el tema a ser abordado desde diferentes ópticas. Algunos estudiosos hablaban y hablan del papel de las instituciones, la institucionalidad, ligando esto con el respeto de la ley, Estado de Derecho, respeto del contenido de los contratos y sobre todo el respeto de los derechos privados de propiedad. Todo este conjunto podríamos englobarlo quizá sea un equívoco, pero para facilitar mi comentario, en la institucionalidad. Pero luego hubo otra corriente, más reciente incluso, donde hablan del papel que juegan las ideas. E incluso hay una estudiosa, la doctora Deirdre McCloskey, que ha hecho un trabajo excelente yéndose o remontándose allá a los siglos XVII, XVIII, donde de una manera acuciosa y muy detallada da cuenta de cómo las ideas de la individualidad, el libre mercado, la libertad para comerciar, etc., todo eso que algunos podrían llamar una visión del mundo o la ideología, jugó un papel determinante para la formación del capitalismo, más aún que las mismas instituciones. Pero al margen de la explicación que cada uno de nosotros pudiera tener o seleccionar, hay un elemento que quizá cruza en todos estos siglos y que tiene que ver con el crecimiento de las economías. Algunos hablan hoy del papel de la confianza. Dicen que puede ser con una idea clara del gobernante en relación con el impulso de la inversión, estímulo para invertir, quitando obstáculos, eliminando trámites absurdos, pero al final de cuentas es el papel del gobierno en estas nuevas condiciones que se crearon después de la Segunda Guerra Mundial, estimular el crecimiento, ser un facilitador para que tanto los inversionistas locales como extranjeros tomen riesgos en ese país, inviertan sus recursos y creen fuentes de empleo permanente. Y en esta visión, la confianza del inversionista en algunos elementos que ahorita comentaré de ese país son fundamentales. Uno de esos es la claridad de la ley o de la legislación vigente en ese país y sobre todo la permanencia en el tiempo de esas reglas.
Imagine usted un juego de fútbol cuyas reglas están esencialmente definidas desde que le gusta del siglo XIX y han sido claras. Ha habido algunos cambios menores, pero las reglas han estado definidas. Bien, de repente va usted a jugar una cascarita o tiene usted su equipo y el domingo va a jugar y el árbitro le dice, no más que momento, ahora los penales no se van a tirar de 10 yardas de la mancha blanca o 9.1 metros, sino se van a tirar desde la mitad de la cancha. En ese momento dice, bueno, ¿qué pasa aquí? ¿Por qué no me avisa con meses de anticipación para que mis delanteros se preparen para tirar un penal? Pues no desde los 9.1 metros o las 10 yardas, sino desde una distancia mucho mayor. Estoy extrapolando, evidentemente. Lo que quiero señalar es el efecto negativo que tiene en los jugadores el cambio súbito de las reglas o de las reglas de juego. Aquí sí estaríamos hablando del fútbol. Pero ¿qué pasa cuando eso se traslada a la esfera de la economía? Usted empieza a jugar un partido, llámese una inversión en este o en aquel país, bajo condiciones A, B y C. Usted hace su análisis de rentabilidad, calcula la tasa de rentabilidad financiera, hace una proyección usted de fondos, del ingreso que va a tener, cuántos años tendrá usted con números rojos, partiendo de la base de que fue una inversión muy grande y tiene que la maquinaria, el equipo, el personal, conocer el proceso, etcétera, etcétera. Y todo eso lo hace usted partiendo de la base de que las reglas con las cuales usted fue invitado a invertir en ese país o llegó por su propia voluntad, iban a permanecer en el tiempo. Pero ¿qué pasa si llega un gobernante y rodeado de un grupo de individuos desconocedores completamente de cómo funciona la inversión privada en cualquier parte del mundo y deciden cambiar ciertas reglas, algunas críticas, otras no tanto, pero cuando usted ya va al 30 o 40% del proyecto de inversión que empezó a analizar 4 o 5 años antes, de repente le cambian las reglas del juego. ¿Qué pensaría usted en ese momento? En primer lugar, hablaría muy mal de ese gobierno o de ese gobernante y de su equipo. Y segundo, su confianza en ese país, no voy a decir que se reduciría a cero, pero sí caería. Entramos entonces a un terreno que es fundamental para todo inversionista, tanto local como foráneo. Pero vamos a poner una situación, como diría el doctor Simi, lo mismo pero más barato. Que llega un nuevo gobierno y de repente anuncian que van a cambiar las reglas, pero luego dicen que no, y luego por allá otro de los del primer equipo dice, bueno, pero eso no, pero otro le dice sí, pero tantito, y el otro pero muchote. De tal manera que usted como inversionista no tiene la seguridad de que no se va a poder hacer esto y esto. No. Incluso con un proyecto de inversión en proceso, no sabe usted qué va a pensar el secretario que es responsable del área donde está su proyecto, es decir, que él establece la regulación, la reglamentación de ese sector económico, etcétera, etcétera. Pero tampoco le dicen que van a permanecer esas reglas en el tiempo. Eso que pudiéramos llamar incertidumbre es las más de las veces más dañina la incertidumbre, repito, que una negativa. Pongo un ejemplo muy actual. El nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México. De repente no sabemos si el que lleva la voz cantante es el ingeniero Alfonso Romo, con una claridad meridiana como buen empresario que es, y dice, no se va a hacer esto, se van a mantener estas y estas reglas tal y como están, y punto, y ya. Directo, straightforward, dirían los norteamericanos. Al grano, sí. Pero luego llega Jiménez Espriu,
disfrazado de hombre Malboro, y llega, bueno, sí, Santa Lucía no, pero sí, pero la consulta, pero es una mala decisión aquí, bueno, pero quién sabe, no vamos a esperar a los 4 días de la consulta. Y empieza a conformarse o a concretarse ese ambiente, no de una negativa, tampoco el de una afirmación como la del ingeniero Alfonso Romo, sino con algo que es más peligroso para el inversionista, la incertidumbre. ¿Qué hará el inversionista ante una situación como esa? ¿Detendrá su proyecto? Dirá, yo ya no le meto dinero hasta saber qué va a pasar. Pero en un determinado momento un proyecto que lleva el 25, 30, 35%, de tener 15 días, un mes el proyecto, la construcción, sale costosísimo. Pero por otro lado, ¿seguiría usted invirtiendo decenas de millones de dólares o centenas en un proyecto donde lo que lo rodea es la incertidumbre, producto de las decisiones de ignorantes, de demagogos o de personas vengativas porque el amigo de él no agarró un contrato, etcétera, etcétera? Esto es lo que estamos viviendo hoy en México con López y los que lo rodean. La mayor parte de ellos no tienen una experiencia concreta o una experiencia en la administración pública. O se han vivido en la investigación o en la academia, pegados o encerrados en un cubículo o frente a un pizarrón. Otros por allá en el ambiente internacional, alejados 10, 15, 20 años de México. Pero estar en el poder ejecutivo, sea en un gobierno del Estado o en una secretaría en el orden federal, y tratar con empresarios, conocer la visión que tienen ellos o qué requisitos exigen ellos, así como a ellos les ponen requisitos en un proyecto de inversión, también ellos requieren que el gobierno o la parte pública también cumpla con ciertos requisitos, y uno de esos, muy importante, es la permanencia en el tiempo de las reglas del juego. Por eso le digo a usted que la incertidumbre daña más que una negativa. ¿Por qué? Imagínese usted a los inversionistas en el nuevo aeropuerto que de repente les dicen, es Santa Lucía, señores, y esto se acaba. Agarren sus fierros y a ver cómo nos arreglamos. Bueno, pues el inversionista que considera un daño a sus intereses, a su inversión, contrata abogados especializados en este tipo de litigios y empieza a defenderse con la ley en la mano y a exigir la reparación del daño correspondiente. Es un golpe, es cierto, pero al tener la negativa tiene un principio del cual partir. Pero ¿qué pasa cuando hay la incertidumbre? Cuando no sabes si sí, pero no, o no, pero sí. Es peor, pues, esta incertidumbre de estas personas que no tienen la menor idea de lo que es estar en la administración pública federal en una posición relevante y no tienen la menor idea del peso que tienen sus palabras. ¿Qué le puedo decir de este espectáculo grotesco del hombre Malboro, este señor Jiménez Espriu, el ingeniero, que llega, se mete a una propiedad privada y amenaza? Pero nos vemos el 2 de diciembre, como diciendo, va a ver, ahí me la voy a ajustar. ¿Por qué? Pues, ¿cómo no me deja entrar? ¿Qué no sabe usted quién soy yo? Le dice. Pues no, ¿quién será? ¿Será Chicocheo? Digo, ¿qué obligación tiene la abogada que representa a la propietaria de esos terrenos? ¿Qué obligación tiene de saber quién es Jiménez Espriu? Y llega además vestido de hombre Malboro, va a decir, ¿este señor qué anda haciendo? Debería estar en Chihuahua, o en Durango, o en Sonora, en un rancho ganadero, pero aquí en Texcoco, dice, pues ¿qué anda haciendo aquí? Esa incertidumbre, pues, o esa ignorancia de cómo funciona los nuevos gobiernos en la globalidad y cuál es su papel frente a la inversión, esa incertidumbre que están generando estos desconocedores de eso, estos ignorantes de eso, son los que están generando un gran problema para el país. Ahorita no llegan todavía. Imagina cuál será la conducta a partir del 1 de diciembre. Por eso soy de los que afirman que daña más la incertidumbre producto de burócratas ignorantes y que lo único que quieren es satisfacer alguna disquevisión justiciera
de la administración pública hacen más daño ellos con sus contradicciones entre ellos mismos que una negativa clara y tajante por parte de la autoridad. Por eso tenemos hoy tantos problemas en una inversión tan importante como es el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México. Termino diciéndoles lo siguiente. Hoy no importa dónde se construya ese aeropuerto. Es más, no importa si se construye o no algún día, el daño ya está hecho. Con esas contradicciones entre ellos mismos, con estas posiciones absurdas que lo único que evidencian es querer favorecer a un contratista que por su incapacidad y por estar acostumbrado a ciertas prácticas corruptas no obtuvo contrato alguno en las obras del aeropuerto. Ahí le dejo pues este reto de pensar en el papel negativo de la incertidumbre en la atracción de inversiones. Piénsele tantito, trate usted si ha abierto usted alguna empresa y a los 3-4 meses le cambian las reglas del juego. ¿Qué piensa de una situación como esa? Por lo pronto le agradezco a usted su atención y nos vemos aquí en 2 días, el domingo, en la videocápsula semanal. Muchas gracias por su atención. Hasta luego.